ante las Naciones Unidas por una militarización en el Atlántico Sur de parte de Reino Unido. En Chile, fueron detenidos 32 estudiantes que se manifestaban en Santiago por una mejor educación. Como se recuerda, alrededor de 500 estudiantes ocuparon una vía que conduce al Palacio de la Moneda para exigir cambios en la política neoliberal del vecino país. La bandera olímpica llegó a Brasil y está en manos del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes. Las autoridades cariocas afirman que la organización del Mundial de Fútbol 2014 y de los Juegos Olímpicos 2016 posicionarán mejor a su país en el mundo. Del 20 al 24 de agosto se realizará en el Centro Cultural Británico el 7º Festival de Música Ensambles 2012, que dedicará su programación al jazz. RBC Televisión. La verdad sale siempre a la luz. Por eso hay que tener el valor de respetar los valores. Sociedad Nacional de Radio y Televisión, comprometida con los valores. Departamento en donde descuartizó el cadáver. ¡Que salte! ¡Que salte! ¡Que salte! Salud. Eso es. Señoritas, esta noche tendrán el placer de conocer las pastillas de éxtasis. Se largue de aquí, yo no te quiero ver. Yo tampoco lo veo. Se gustan cada vez más, tienen ganas de estar juntos, no pueden controlar ya esas feromonas. RBC Televisión. La verdad sale siempre a la luz. Continuamos en Habla el Pueblo y esa es la televisión basura, pues. Eso está pasando la factura a la sociedad peruana. Todo ese cúmulo de antivalores hoy se traduce en muertes, suicidios, violencia, apología de la perversión, de la morbosidad. Pepe Rocha ha leído una parte importantísima del acuerdo nacional, el acuerdo 29. Y le voy a pedir que Pepe puntualice, recalque esto, porque es muy importante para que la administración pública la tenga en cuenta, sobre todo cuando estamos tratando de que el país se conduzca mejor y sobre todo que exista con nuevas instituciones como APER TV, la Asociación Peruana de Radio y Televisión, que reúne a los radiodifusores locales de Costa, Sierra y Selva y que han sido discriminados de mil formas por parte del Estado, disque Estado que estaba supeditado al acuerdo nacional. José. Sí, Rafael, yo les mencionaba el ítem o el espacio 29 de las políticas de Estado de este acuerdo nacional, por lo cual yo sustentaba de que es un documento bueno si se cumpliese. Claro. Es un excelente documento si se cumpliese. Habla del acceso a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Algunos dicen, promoverá la cultura de transparencia, de rendición de cuentas y de difusión de los actos de gobierno, eliminando la cultura del secreto. No se hace, no se hace. Eliminará las normas penales que amenacen el pleno ejercicio de la libertad de expresión y las ilegales restricciones de la misma, así como penalizará su manipulación. Se manipula cada rato y con leyes absurdas han pretendido quitar el RBC a sus legítimos dueños, así que tampoco se hace.
establecer un sistema transparente y justo de asignación de la publicidad estatal. Menos, pues, está recurriendo a un montón de cosas para no cumplir. Punto 6, erradicar las trabas administrativas, reducirá los costos de acceso y promoverá el uso de los medios electrónicos para facilitar el libre, oportuno y completo acceso a la información estatal. Procurará el equilibrio entre el derecho y la protección de la intimidad personal. Menos, hay programas que hacen desgracia de la intimidad personal de la gente. Con el derecho al libre acceso a la información del Estado y a la libertad de expresión, unificará la legislación sobre el acceso a la información del Estado y la publicidad. Así que hasta en 2 oportunidades habla el tema de la publicidad estatal. No se cumple. Bien, correcto. Yo quiero, de pasada que hablaba de este tema, Rafael, si me permites, porque pasamos en el noticiero, un tema que me parece importante y lo voy a resaltar. Hoy estuviste en el Colegio de Abogados de Lima y hay un tema que pocos se atreven a tocar desde estas instituciones y colegios profesionales, y es el tema que refiere a aquellos que trabajan para el Estado, porque hay decenas, centenares de abogados que tienen una función estatal y deberían cumplirla. Yo no sé si el director lo tiene a la mano. Solo de Lima son cerca de 20.000 abogados de Lima que trabajan para el Estado. Pero no cumplen las funciones que deberían cumplir, porque uno es abogado cuando está dentro del Estado y cuando no lo está también, y tiene funciones éticas que cumplir. Así que me gustaría, si el director lo tiene en pantalla, poder ver el video que presentamos en el 11 Informa. Mañana, durante el homenaje póstumo al abogado Pedro Saldaña, realizado en el Colegio de Abogados de Lima, el director general de Habla el Pueblo, Rafael Romero, hizo una invocación a los abogados para defender la equidad y seguridad jurídica desde la administración pública. La administración pública tiene que ser fuerte para no caer víctimas de esa alienación que hoy en día nos venden los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación hoy están ligados a intereses extranjeros. Al mismo tiempo, recordó que no hay justicia en nuestro país, señalando que incluso en el tema de la publicidad estatal hay discriminación. Yo hablo por lo que conozco, y que son los medios de comunicación. Cuando Vladimiro Montesinos Torres juntó a los dueños de los canales, a los broadcasters, en una salita, y le comenzó a repartir millones de dólares a cada uno de ellos. Cuando Montesinos junta a todos esos broadcasters, Montesinos llegó a decir ante un grupo de sus amigos: es así como debemos tener a los medios de comunicación. Dales publicidad, dales dinero y los vas a tener de rodillas. Y esos periodistas se reciclaron y hoy en día creen ser líderes de opinión. Y esos periodistas reciclados que estuvieron al lado de sus jefes cuando recibían los millones de dólares, hoy hablan de democracia, hoy hablan de una sociedad distinta, pero no tienen en esencia un mensaje real y contundente porque nunca predicaron ni practicaron con el ejemplo. Muy bien, Rafael. Y esto tiene justamente que ver con los temas que estamos hablando, con los temas del Acuerdo Nacional. ¿Dónde están quienes firmaron este Acuerdo Nacional y tienen que respetar estas políticas de Estado que ellos han referido, que tiene que ver justamente al tema, por ejemplo, de la publicidad estatal? Y no lo estamos inventando porque quien lee el documento se va a dar cuenta. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas y la OCE no se pueden dejar jalar los pantalones pues por organismos como IVOPE, ¿no? Así es. Quiero leer aquí en la página 91, hay un pensamiento en el libro Pastillas para levantar la moral de don Ricardo Belmont Casinelli. Fíjense, un elemento muy que cae para la circunstancia. Escrito y pensado por Joseph Pulitzer. ¿Qué decía este periodista? Una prensa cínica, mercenaria, demagoga, con el tiempo formará a un pueblo tan depravado como ella misma. Y esto es lo que se ha visto. A pesar que Joseph Pulitzer llegó al sensacionalismo, fue sensacionalista, pero algo hizo dando este pensamiento. Vamos con Fernando Urbina. Bueno, tomando el tema de los abogados públicos en el país, en otros países, en España, en Brasil, están organizados. Están organizados no solo como gremios, sino buscando una mejora en la administración pública. Están organizados los abogados letrados en temas parlamentarios en España, o sea, por especialidades. Igual ocurre en el Brasil, hasta por los procuradores del Estado también están organizados. Entonces, están organizados como gremios, ojo, importante, o sea, a nivel de los colegios. Entonces, está faltando ese aporte importante de los abogados, como tú muy bien lo has recalcado el día de hoy. Me parece muy positiva esa intervención y te felicito, Rafael. Del Acuerdo Nacional yo quería hacer un breve comentario. Ha funcionado con una falta de coherencia total. Ya estamos llegando a esa conclusión.
ha funcionado también como una ONG. Hay que recordar que aquí han habido fondos de cooperación internacional, han habido cargos que han tenido dueños durante más de una década. Yo tuve la ocasión de buscar llevar algunos temas y en realidad la percepción fue esta: faltaba socializar el debate. No han sabido socializar el debate porque eso implicaba democratizar. Ese ha sido el gran límite de esta propuesta, que esperemos, hay que siempre tener esperanza. En este caso a mí me gusta el tema del agua, creo que es importante ponerlo en la agenda política, pero vamos a ver qué ocurre aquí para adelante. Ya, tú ya, como el tema del agua tiene que cuidarse, carnavales no juegas. Carnavales, no, hay que cuidar el agua, no hay que jugar. Vamos entonces con el doctor Héctor Vargas Aya. En el acuerdo nacional de hace 10 años, conforme se ha recordado, se hablaba, por ejemplo, de reformar y agilizar la administración pública, ¿no es cierto? Luego, la reestructuración de los partidos políticos. Luego, la lucha contra la corrupción, reforma, etc. Eso se ha dicho hace 10 años. ¿Qué pasó? Tenemos una ley de simplificación administrativa, que la ley es brillante. Tenemos una ley de simplificación administrativa, es magnífica esa ley. ¿Se cumple? No. No se cumple en muy raras excepciones. En cuanto a la ley, a la reestructuración de los partidos políticos, sí se ha cumplido, entre comillas. Es decir, los acuerdos a veces se cumplen, pero distorsionadamente. Se ha dictado una ley de partido político que es un mamoteto que no sirve para nada. Porque los 2 o 3 artículos importantes que debiera contener esa ley no están, han sido eliminados adrede, porque no conviene a los intereses de los grupos. En cuanto a la persecución a la corrupción, que también se habla, reformas, hay varios años, y el último periodo hace más de un año, que están durmiendo los proyectos de reformas del Código Penal, precisamente para hacer más factible la lucha contra, y tampoco no se aprueba, y creo que no se va a aprobar en este régimen. Es más, durante el régimen del señor Toledo, ¿quién fue que se pronunció en forma dura contra el gobierno de Toledo? El señor Ollanta, ¿o no? Ollanta se pronunció y conspiró contra Toledo, precisamente por todas estas cosas. Y también criticó duramente, tanto en el primer periodo eleccionario como en el segundo, contra el expresidente García, a quien le amenazó, le dijo que le examinará hasta el último cabello todo su régimen político o gubernamental. ¿Qué ha hecho? Hoy día se sientan con la persona contra el que conspiró, contra la persona al que amenazó con investigarlo, para reproducir en alguna forma el acuerdo de hace 10 años. Cuando esto se produce y cuando uno tiene el suficiente cuidado, la memoria de revisar los episodios de la historia, tenemos que tener duda y escepticismo. Ahí mi escepticismo. Ahora, finalmente, es brillante la proposición que se hace, la cultura y la educación, naturalmente, pero en el Perú nunca hubo vocación de educar al pueblo. Al contrario, la vocación fundamental o la consigna así de todos los grupos dominantes en el país es no educar al pueblo, para seguir contando con un pueblo ignorante a quien se continúa explotando. Así es. Amigos televidentes, vamos a poner la pregunta en pantalla, los teléfonos también, y quiero leer este aspecto, esta declaración del 22 de julio del 2002, una de las actas, que dice en uno de sus ítems, señala lo siguiente: fíjense ustedes, el Acuerdo Nacional señala institucionalizar el diálogo y la concertación en base a la afirmación de las coincidencias y el respeto a las diferencias, estableciendo mecanismos institucionalizados de concertación y control que garanticen la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones públicas. Hay una burocracia, lo ha dicho acá el doctor Fernando Urbina, comenzó como una ONG con donaciones del exterior, con grandes sueldos, hoy es una Secretaría Técnica de la PCM, pero el Acuerdo Nacional ha actuado como facilitador del diálogo cuando ha habido problemas de distinta índole en nuestro país, cuando, por ejemplo, algunos manejan y monopolizan o tienen posiciones de dominio en los medios de comunicación. ¿Ha facilitado en algo el Acuerdo Nacional ese tipo de institucionalidad, de solución de conflictos? No lo sé. ¿Qué dice el público televidente?